entró. Incluso Pablo todavía no viajaba a Roma y él les envió una carta a la iglesia de Roma. Muchos estudiosos dicen que esta iglesia de Roma se fundó por muchos prosélitos que salieron del día de Pentecostés, que viajaron a Roma y ahí se fundó la iglesia de Roma. Pablo quería visitar Roma porque no la conocía y tenía un interés muy marcado por la iglesia de Roma para ir a ministrarle un don espiritual, para ir a ser confortados mutuamente en la fe. Esas son las exhortaciones que salen en el primer capítulo. Pablo quiere visitar Roma. Pero mientras no visita Roma, Pablo les envía una carta a la iglesia de Roma y esta es la carta, apreciación personal, creo yo, que es la carta más doctrinal que encontramos en el Nuevo Testamento. Aquí habla, el libro de Romanos habla de todo. ¡Aleluya! Y lo más tremendo que la doctrina que enseña Pablo aquí en todos los capítulos es una doctrina de lo maravillosa. Entonces, el libro romano se bosqueja, tiene una separación, unas divisiones en que del capítulo 1 al 11 Pablo está exponiendo toda la doctrina. Él vacía todo su conocimiento escritural y toda la doctrina que viene del cielo, la vacía para explicarle a los romanos por qué ellos están en Cristo. Y en el capítulo 12 al 16 Pablo empieza a dar exhortaciones para que esa doctrina, esa enseñanza, ellos puedan practicarla, llevarla a la práctica. Porque al fin de cuentas, el evangelio sin práctica no es evangelio. Amén, Yo no consigo decir yo creo en Dios y no vivir de acuerdo a la palabra. Amén. Estaríamos negando la fe. Amén, Por lo Dios. tanto, no soy partidario de la salvación por obras, pero sí soy partidario de que la fe se demuestra por las obras. Amén. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra. Amén. Pablo está exponiendo en 11 capítulos doctrina tremenda y en este capítulo 12 le exhorta de la siguiente manera. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué son las misericordias de Dios? Aleluya. Entonces cuando Pablo se entromete en este tema y empieza a hablar, dice, así que, significa que algo dijo antes. Como cuando uno está conversando con una persona y en conclusión dice, así que lo que voy a hacer ahora, de acuerdo a lo que ya te dije. Entonces aquí Pablo le exhorta a la iglesia y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. La cuestión es, ¿cómo llegar a presentarse delante de Dios como si fuésemos un sacrificio vivo? ¿Qué es lo que a nosotros nos impulsa a servir a Cristo? ¿Qué es lo que a nosotros nos lleva a servir al Señor? Y pongo algunos ejemplos. Muchos sirven al Señor por la recompensa que tendrán, que es válido. Muchos están esperando llegar a las calles de oro, mar de cristal, si es posible sacar un pedacito de oro por ahí, no sé. Muchos están llegando para ver el mar de cristal y ver tremendo y la gloria del Señor. Amén, es válido. Otros vienen a alabar al Señor por temor al juicio, Santo. por temor a lo que puede pasar si se quedan acá. Otros, no sé, por diferentes motivos. Pero Pablo aquí nos llama a la atención, nos exhorta, nos dice así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ojo, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, ¿cuál es la manera más correcta de servir al Señor? ¿Qué es lo que a nosotros nos impulsa a servir a Cristo? ¿Qué es lo que a nosotros nos demanda y nos lleva a decir, no, hoy día voy a la iglesia, hoy día voy a predicar, voy a tal o cual lugar, voy a servir al Señor con todo mi corazón? ¿Qué es lo que a nosotros nos impulsa a hacer eso? Y Pablo está diciendo aquí, las misericordias. Amén, Señor. Entonces la cuestión es descubrir cuáles son esas misericordias, a manera de introducción. Y hice algo pequeño referente del capítulo 1 al 11, algo rápido, para ver cuáles son las misericordias de Dios a las que Pablo se refiere. Bendito Dios. Miren, ponga atención. En el capítulo 1 al capítulo 3, Pablo está hablando que el hombre, incluyendo al judío, el judío que, usted sabe, los judíos, en los tiempos de Pablo, los judíos se jactaban de que eran el pueblo escogido, de que eran el pueblo elegido, que Dios se había revelado, que Dios le había dado la ley, que tenía los profetas, que tenía los mandamientos, que Moisés había subido al montecito. Entonces los judíos se jactaban de ser judíos. Por eso Cristo los confronta, le dice, no todo aquel que desciende de Israel, no todo aquel que dice que porque es hijo de Abraham, vamos a creer que es hijo de Abraham. Amén. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, y conquistan a los fariseos y quieren matarme.
Si fuerais hijos de Abraham, la obra de Abraham haríais. Entonces no es todo aquel que decide. Entonces los judíos se jactaban de que eran judíos por el lazo sanguíneo. Pero realmente Pablo después describe que incluso los judíos, en el capítulo 1 al 3, hasta los judíos estaban sin justificación. Aleluya. Hasta los judíos, sin reconocer a Cristo como Salvador, estaban muertos en delitos y pecados. Amén. Los judíos querían buscar la justicia propia, pero no querían buscar la justicia puesta por Dios en Jesucristo. Los judíos querían justificarse a sí mismos delante de Dios, haciendo buenas obras, cumpliendo la ley. Y Pablo dice, oye, yo he intentado cumplir la ley todas estas veces y lo único que logro decir es miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer lo bueno no puedo, así que por mucho que alguien quiera correr para cumplir la ley, no va a poder cumplirla. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados. Hasta que aparece Cristo en su vida, la persona está muerta. Entonces cuando Pablo le habla a los gentiles, le dice que los gentiles están perdidos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y todo el asunto de la doctrina del primer capítulo. Y después un judío, yo me imagino, Pablo está haciendo como unas preguntas retóricas y está diciendo, se acerca como un judío a decir, oye, yo soy judío, no soy gentil. No, si los judíos también están perdidos. Amén. Si no confiesan a Cristo como Salvador. Amén. Entonces, la única forma de que un hombre pueda ser justificado, termina diciendo Pablo, la única forma es a través de la fe en Jesucristo. La única forma. Porque Pablo en el capítulo 3, verso 11 del mismo libro romano que venimos viendo, él dice, no hay ni uno justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Pero los judíos no podían entenderlo, decían, no, pero si nosotros somos hijos de Abraham, no importa. Adoramos, Señor. Si ustedes no reconocen a Cristo, están perdidos. Entonces lo primero que vemos, que la misericordia de Dios, a pesar de estar perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, a pesar de estar ajenos al pueblo de Dios, Dios le plació revelarse. Es una misericordia. La misericordia es sinónimo de un favor de Dios hacia nosotros. A pesar de ser un pueblo gentil, no pertenecer al pueblo del pacto, a Dios le plació revelarse. Amén. ¿Usted no se contenta con eso? ¿No cree que es misericordia del Señor? Es misericordia. Entonces en el capítulo 3, del 21 en adelante, Pablo empieza a mostrar que el hombre obtiene una justicia, pero no es la justicia propia, es una justicia imputada, una justicia que no le pertenecía y que a través de Cristo se le imputó, se le delegó al hombre esa justicia. Y ahora nosotros, los que hemos creído en Cristo, no somos justificados por las obras de la ley, sino que somos justificados por fe, en creer en Cristo. Entonces, no valíamos nada, por decirlo así, Dios nos justifica. En el capítulo 4, ¿cuáles son los resultados de la justificación? El capítulo 5 comienza diciendo esto. Se lo leo para no parafrasear. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que éramos enemigos de Dios antes de conocer a Cristo? No, pero si yo pagaba mis mandas, pero si yo iba a la iglesia todos los domingos, si yo me encomendaba a San Guillermito, no sé. Y yo nunca fui enemigo de Dios. No, nosotros desde el momento en que entramos la naturaleza caída de Adán, fuimos enemigos de Dios. Éramos enemigos por naturaleza. Así es, Dios. Es como cuando dice el chavo, sin querer queriendo. Aleluya. Por naturaleza. Y como éramos enemigos, estábamos enemistados con Dios. Dios, la única retribución que merecíamos era el juicio de Dios. Y a pesar de ser enemigos de Dios, el resultado de la justificación es que hemos obtenido paz. La misericordia. Hemos obtenido paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está declarando todas estas misericordias. Cuando uno empieza a entender todo esto que Dios ha hecho por nosotros, ¿sabe lo que logra hacer esa persona? Ya no sirva a Dios por temor a la muerte. Ya no sirva a Dios por temor al juicio. Ya no sirva a Dios solamente por ver las calles de oro y mar de cristal y para obtener algo. No, Él sirva a Dios por gratitud.
gratitud, agradecido. Y no hay nada mejor que servir a Dios por gratitud. Amén. Amén. Porque Gloria a Dios.